eso es un tema de las personas. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. La Argentina es un país libre. ¿Cuál es tu nombre? Vamos, hijo. ¿Cuál es tu nombre? Tuo nome. Vito Andolini, de Corleone. Corleone. Vito Corleone. Muy bien. Por allá. El siguiente. Hola. Como usted acaba de escuchar, está ingresando en un territorio libre. Más libre que yo lo dudo. Mi nombre es Donald Maduro. ¿Me puede permitir la documentación pertinente, por favor? Me dijeron que no hacía falta. Si vengo de Venezuela. Eso está cambiando ya, señor. Esto es un atropello, ¿eh? Para mí es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Realmente el populismo lleva a hipotecar el futuro. Ay, pero qué lindo barbijo. Quisiéramos conocer su boca. Yo doy besos en un solo lugar. Ay, qué misterio. Pero qué hombre tan interesante. Largue, largue sin miedo. Mis besos pueden ser altos o pueden ser bajos. Dale, habla, jetón. Es que mis labios son democráticos. Porque yo me enamoro todos los marzos en el Congreso. Mi discurso del 1 de marzo parece viejísimo, no quedó nada del país del 1 de marzo, ¿no? Pero en aquel momento hizo una gran reivindicación a la palabra. Aquí comienza Pasó a Valores, el instante previo a pensar que lo habías dejado ahí. Nosotros hoy estamos destinando los recursos a resolver esta deuda, que es prioritaria. Y no podemos, en un arreglo con el mercado financiero internacional, donde creo que todavía no se ha cobrado conciencia de esa multimillonaria cantidad de dólares que el gobierno anterior pidió prestado y se fumaron. Se fueron por la puerta no giratoria, porque no vuelve, de la fuga de capitales. Y que sin embargo, nosotros habiendo asumido, nos encontramos con los vencimientos impagables de esa deuda irresponsablemente contraída. ¿Y qué decidimos? En vez de congraciarnos, en vez de hacer buena letra, ponernos a resolver esta deuda, que es la más urgente, la más necesaria, y la que representa también un hecho democrático. Porque a nosotros no nos votan en Wall Street, nos votan acá en el barrio. Y nos votan para que todas las cosas, porque yo he venido y veo que faltan muchísimas cosas. No falta solo un centro de salud, falta asfalto, falta luminaria, faltan cosas básicas que nosotros tenemos que ponernos en la agenda para urgentemente empezar a abastecer. Por eso creo que por un lado vemos prioridades. ¿Qué deuda? Es la que primero y inexorablemente queremos honrar. Hablando de las dos deudas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien, si uno tiene que tratar de analizar el derrotero de sus declaraciones durante esta pandemia, terminó siendo una persona que, desde mi punto de vista, siempre eligió ser sincero por más de llevarse puesto algunas enemistades. La frontera entre amor y odio que separan las acciones de Axel Kicillof muchas veces se explican por esa misma crudeza en las declaraciones que brinda. En medio de los preparativos por qué va a pasar los primeros días de agosto y algo que nosotros estábamos diciendo el otro día, que desde el momento que se empezó a trabajar en una creación de una vacuna, creemos que esto es un juego perverso, obviamente, de entrar y salir, en donde más que nada en las grandes ciudades se intentará abrir y después se cerrará y cuando a comienzos, a finales de marzo, el presidente Alberto Fernández hablaba de la elección y esta dicotomía entre la salud y preferir esa salud a la economía, yo empecé a pensar que la propuesta era muy positiva desde el pensamiento, pero que no iba a ser posible
Primero por las desigualdades que brinda el sistema capitalista desde hace varias décadas. Mucho más profundizadas a comienzos de los 80 con, a nivel global, el liderazgo de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, lo que se llamó neoliberalismo, y pasando por Jorge Arbusto con los neoconservadores en Estados Unidos. Bueno, todo lo que nosotros sabemos que fue el derrotero económico en líneas generales de estos años para el planeta Tierra. Pero cuando él en su momento hablaba de entre la salud y economía, prefiero la salud, estaba tratando de no visualizar tan claramente el desastre económico que había dejado la administración del expresidente Mauricio Macri. Con un Estado profundamente endeble, con una toma de deuda altísima ante el Fondo Monetario Internacional, ante los acreedores privados, y además de eso con una caída de consumo interno, con una apuesta que siempre fue tendiente al mercado financiero y situaciones que tienen que ver con bonos que van y vienen, y nunca hacia la pyme y hacia el sector industrial de la República Argentina, y dando guiños a lo que sería los factores de poder concentrados del sector agropecuario argentino. Bueno, todas esas cosas hicieron y hacen que esa especie de cuarentena blindada se fuese resquebrajando, y este estado endeble nos depositó en la realidad que vivimos hoy, en donde la gente evidentemente se cuida mucho, pero por más que quiera cuidarse tanto, tiene que abrir sus locales, tiene que tratar de salir a trabajar, y eso a la larga tanto Axel Kicillof como Horacio Rodríguez Larreta y el presidente Alberto Fernández lograron entenderlo. Ahora, volviendo a la realidad del bonaerense, que es lo que nos dice Axel Kicillof en estas palabras, está hablando de, bueno, basta de chamullo. Cero de cuestiones que tienen que ver con lo macro. Me parece que ha entendido la dirigencia y el gabinete de Axel Kicillof que el problema está ahí, está en el territorio, en tratar de bajar alimento, de bajar políticas que sean visibles. Él hablaba de acá faltan un montón de cosas, no solamente falta completar la salita, sino falta luminaria, falta el asfalto. Bueno, esas son las políticas que evidentemente para algunos sectores de poder de la República Argentina molestan en su derrotero discursivo las palabras del gobernador, porque evidentemente habla desde un lugar extremadamente sincero. Este pensamiento no viene desde ahora, sino que en las primeras semanas de Axel Kicillof al frente de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, él en algún momento empezó a trabajar esta manera de comunicar a sus votantes y al bonaerense y las cosas que le pasen y tratar de explicarlas desde un lugar liso y llano. ¿Y qué decía en ese momento? No queremos más show. Están trabajando todo este tiempo para dar un show. Ahí Ahí dieron el show. Nosotros no queremos más show. Los bonaerenses, las bonaerenses no quieren más show, no quieren más marketing, no quieren más. Ahora se rasgan las vestiduras por la clase media. Digo la verdad, la clase media de la provincia de Buenos Aires no está bien. No queremos más show. Y muchas veces ese show está entendido en el discurso que ha llevado en este tiempo la oposición de la República Argentina. Porque cuando muchas veces se habla de este concepto de libertad, de la pandemia me ha quitado la libertad, esa entrevista que ha brindado hace un par de semanas atrás el expresidente Mauricio Macri con Álvaro Vargas Llosa, en donde ponía como ejemplo a Colombia y su tratamiento de la pandemia. Fíjense los números que está teniendo Colombia en esta semana. Está totalmente desbordado su sistema sanitario. Tiene muchos más muertos que, digamos que está abajo de dos países que han tenido una debacle en lo que tiene que ver con índices de mortalidad, como es Chile, como es Perú. Perú obviamente antes que Chile. Y ahí va Colombia, ¿no? En ese camino de, bueno, yo respeto las libertades. Ahora, las libertades no respetan la cantidad de muertos, parece. Porque a cuanto más libertad, evidentemente, mayor cantidad de muertos, porque es una pandemia que ataca a todos por igual. Y cuanto, es ya sabido, cuanto más gente hay movilizándose en las grandes ciudades, mayor capacidad de infectados hay. Sumale además las desigualdades del capitalismo, que hacen que evidentemente los pobres sean mucho más castigados en este tipo de problemas sanitarios globales, porque son más vulnerables. En todos sentidos son más vulnerables y tienen no las comodidades que tienen otras clases sociales.
fundado en esa pata libertaria, también termina enroscándose ese discurso opositor. Porque la pandemia se debe entender como un fenómeno colectivo. Y si el Estado, en este tiempo, con todas sus debilidades y con las cosas que estaba explicando hace un ratito de cómo agarró la administración de este país Alberto Fernández, si el Estado en su momento dijo, bueno, traten de meterse en sus casas y no vayan a lugares que realmente si se mezclan con otras personas puede haber contactos y a su vez contagios. El Estado tomó una decisión colectiva que fue la de cuidarnos. Y la libertad, que tiene que ver con ese pensamiento individual, que es el pensamiento que trabaja de manera paralela con la idea neoliberal del individuo, la meritocracia, pero no explican que en esa línea de largada hay gente que, por esa propia desigualdad que genera el sistema, está saliendo en esa carrera imaginaria 2 cuadras atrás. Ese mismo discurso libertario, individualista y no colectivo, ha terminado en una confusión en donde evidentemente la derecha no ha sabido hacer pie en el último tiempo más fuertemente. Y en eso anda, ¿no? Tratando de ver cómo se acomoda, mientras que sería mucho más fácil desde mi punto de vista asumir errores y decir, bueno, en realidad nosotros no podemos comprender una pandemia desde el individual cuando es un fenómeno colectivo. En base a eso, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien nos hemos cansado de graficar, de escribir, hacer observar las endebleces del tratamiento en esta cuarentena, en la ciudad más rica de la República Argentina, en donde gobierna desde hace más de 12 años, casi tocando 13, sí, por ahí, y en donde siempre fue mucho más importante desde la visión de la administración del expresidente Mauricio Macri cuando era jefe de la ciudad, y ahora Horacio Rodríguez Larreta, en poner arbolitos, en trabajar el inmobiliario urbano, en tratar de embellecer zonas con mayor cantidad de parques, que lo único que falta es que venga a visitarlos el sol, porque asfalto ya hay para que relumbren. Se olvidó de algo que es fundamental, que tiene que brindar el Estado, que es la situación sanitaria. Vamos a escuchar a un enfermero del Hospital Durán y qué es lo que está pasando con la cantidad de camas y las terapias intensivas de los hospitales públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy la terapia del Durán está lleno. Yo tengo un familiar adentro. Está en estado grave, está en respirador, 18 camas con respirador y tal cual lo dijeron, no hay una mirada integral de la salud porque no es solamente un respirador, sino el empleado, el enfermero, el técnico, el kinesiólogo, el médico, el que limpia y no miran esa parte. Realmente estamos padeciendo. El único espacio que nos quedaba libre era la unidad coronaria, como lo mencionaron los residentes. El fin de semana 4 pacientes con COVID. Se enteraron ahora. Ahora podemos decir que el hospital es COVID totalmente. Hoy lo veía en Casa Cuna al licenciado Larreta venir a presentar unos kits rápido improvisando, como si hubiese sido un campeón mundial, lleno de cámaras, con 20 médicos jefes adulándolo. La verdad que es una vergüenza lo que está haciendo. Creo que hay que preocuparse por el personal de salud, los médicos, los enfermeros, que tienen que ganar bien, hay que reconocerlos como profesionales. La verdad, tiene una mirada bastante obtusa, lo quiero decir. ¿O realmente está planteado esto para un futuro, hacer privada la salud? Es una vergüenza lo que está haciendo con la salud de la capital federal. Es la misma administración que hace un par de años atrás quiso, conjuntamente con el Marie Curie y otros hospitales, sacarlos. Me acuerdo del Marie Curie porque aparte es el hospital que queda cerca de casa, un hospital especializado en temas oncológicos, que porque parece que el terrenito del Parque Centenario es potable, quería hacer como una especie de polo hospitalario y juntar 5 hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque los terrenos ahí seguramente valen mucho. Yo creo que vale mucho más la salud. Y si no, vayamos a otros aspectos del manejo presupuestario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en donde evidentemente, cuando el gobierno nacional cortó las netbook, durante la presidencia de Mauricio Macri,
que tanto hubiese servido ese plan durante estos meses en donde se dan clases virtuales. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se alineó a ese pedido y además siempre hubo problemas en cuanto a las matrículas para los comienzos de escolarización de los niños, en lo que tiene que ver con los ingresos a jardín de infante, en lo que tiene que ver con el cuidado de las escuelas públicas. No es una administración, ni la de Macri, ni la actual de Horacio Rodríguez Larreta, que uno tenga que decir la verdad que la salud y la educación fueron prioritarias en estos 13 años al frente del gobierno de la ciudad más rica de la ciudad de Buenos Aires, del país, ¿no? Que es la ciudad de Buenos Aires. Cosas que ya en algún punto nosotros hemos dicho hace un par de programas atrás que aburren. Y cuando estas semanas se empiezan a ver realidades que son los altos porcentajes que están teniendo las terapias intensivas de los hospitales públicos, lo que nos hace pensar es que evidentemente cuando él quiso apurar la cuarentena y cuando siempre fue en esos mensajes en donde estaba con Alberto Fernández y Axel Kicillof, el que medio a regañadientes decía, bueno, hay que seguir, pero la ciudad tiene sus modos distintos a provincia. Siempre había como una especie de gusto diferenciador, en donde se ha llegado a decir que las economías de la ciudad de Buenos Aires son totalmente diversas a el sistema económico que en líneas generales genera riqueza en la provincia de Buenos Aires, que es más industrialista y que tiene que ver con el desarrollo de industrias, y en la ciudad autónoma de Buenos Aires eso tiene que ver con una economía de servicios. Bueno, aún a sabiendas de las diferencias y de la cantidad de aglomeración de gente que reúne a una ciudad que se maneja por servicio, y que servicio es el deambular de gente por centros comerciales, que es totalmente distinto a un grupo de trabajadores que se dirigen a una fábrica en un polo industrial. Bueno, esas diferencias eran siempre solapadas. Y hoy tenemos este problema en donde, en un estado endeble, en donde nunca se pidieron disculpas sobre el país que han dejado algunos dirigentes, y además de eso, esta cantidad de situaciones que llevan a que en las próximas semanas, evidentemente, si siguen subiendo los infectados, va a haber que tomar medidas para tratar de no tener imágenes tan penosas como hemos, y ustedes habrán visto en Chile o en Perú. Vamos a hablar de un año que fue muy particular, que es el año 1977. En el año 1977, en Inglaterra, había un muchacho que se dice que gobernó todas las oficinas del Estado. Alguien que pasó por todas las oficinas del Estado es alguien que ha sido ministro del Interior, que ha sido ministro de Economía y que ha sido canciller. Esa persona, después de haber ocupado en Inglaterra esos tres ministerios, llegó a ser primer ministro en el año 1976 y fue hasta el 1979 primer ministro de Inglaterra. Se llama Leonard James Callaghan, se llamaba, porque murió en el 2005. También se lo puede llamar Barón Callaghan of Cardiff. ¿Y por qué todo esto? Porque en esta semana se han cumplido 19 años del lanzamiento de este cantante, líder de banda, y que en esos años empezaba a despuntar los secretos maravillosos de la música que nos ha regalado, que tienen que ver con ese alineamiento social de la Gran Bretaña de esos mediados de los 70, que concluyeron con los descontentos del llamado descontento del invierno, que hizo volar a Callaghan James por los aires. Después vino Margaret Thatcher y apareció en esa época con otros muchachitos tocando una hermosa música que se llamó punk como movimiento. Es Joe Strummer, no con The Clash, sino con Los Mezcaleros, en este disco que cumple 19 años, Johnny Appleseed. Nos quedamos hasta las 13 en AM 1420 con vos. Sábado en la radio.
Pasó a Valores, AM 1420. Hola, ¿qué tal? Muy buenos mediodías. Este programa se llama Pasó a Valores y se emite por AM 1420 con vos. Quien les habla es Marcelo Aymar y estoy aquí con la Bella. Gracias. Gracias. La mujer que... Gracias, hijo. La mujer que hace suspirar a los trabajadores de esta emisora que es AM 1420 con vos, que evidentemente está rankeando floja porque cada vez hay menos gente. AM 1420 con vos. Y Mica Galván. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. ¿Viste Bien. que hoy vine con otro tapabocas? No te lo vi. No te lo vi. ¿Cómo es el de hoy? El que te había prometido. El que era camuflado. Bueno, tampoco estuviste esperando 2 años. Tampoco soy un bonista de Wall Street. Esperando a Martín Guzmán en una esquina. ¿Cómo es? A ver, describímelo. El camuflado, el que le queríamos regalar a Donald. El homenaje al Aldo Rico, ese. Sí. Está bien, bueno, perfecto. Está Martín Chevoscarol también con nosotros, que se va a hacer cargo del tema libre. Que viene de allá arriba. Porque viene con Zoroastro. Tengo que aclarar algo antes de decirlo. La Torre del Silencio. El otro día un oyente me dice, che, las manos de Perón. Pero ¿quién las tiene? Viste que decía, me hubiese caído del cielo y no sé qué. Bueno. Pero ¿quién las tiene? No sé, andás a ver si está en la India, yo qué sé. Dudo que haya llegado hasta Bombay. Sí, ¿qué no, tengo que aclarar algo. No se asusten por lo que voy a presentar porque van a decir, Martín no está bien o está bajo el efecto de alguna sustancia, algún hongo alucinógeno. No, estuve navegando en internet en lugares muy turbios, pero estoy bien. Sí. Aclaro que estoy bien antes de presentarlo porque se van a asustar y van a decir, este chabón está loco, pero no. Aparte viniendo de Martín, que es una persona que no toma alcohol. O sea, Martín no toma alcohol, no tiene Twitter. Instagram, Facebook, nada. Bien. Pero entro en lugares turbios de internet y esta semana terminé en un lugar muy turbio donde, bueno, va a dar pie a este tema libre. ¿Qué se llama lugar turbio? Lugares, chats donde gente muy rara comenta cosas donde uno puede creer o no creer. Está bien. ¿Entendés? No hay evidencia científica, pero vos podés creer o no creer en lo que te dicen. Sí, un grupo anticuarentena te metiste. Ponele algo así. Cosas así. Ponele algo así. Bueno. Pero es un lugar que se llama Reddit, que es muy turbio. Para quien lo conoce sabe que es un lugar turbio. Bien. ¿Y qué pasa ahí? Y hay un grupo de gente, les podemos creer o no, que ellos aseguran que son personas que de repente estaban en el 1200, en el 1300 y se despertaron ahora 2020, 2019. ¿Zafaron la peste negra? Sí, más o menos. ¿Se despertaron en esa época? O sea, gente que asegura que de repente estaban festejando un festín en un castillo porque ganaron una guerra, una invasión y de repente se levantaron acá siendo Juan Carlos Peralta y bueno, por eso digo, son lugares turbios. Trabajador de la UOCRA. Sí, más o menos así. Y esta semana estuve en esos lugares, con lo cual me dio pie a decir, bueno, pará, algo me interesa para sacar el tema libre es... Bueno, si de repente traemos a alguien que vivió en un 1200, en un 1300, en un 1100, o de repente ustedes se despiertan diciendo, che, yo me acuerdo de toda esta vida. ¿Qué sería lo que a esa persona que vivió en el 1200, en el 1100, lo traes hoy, al 2020? ¿Qué sería algo que le volaría la cabeza, que lo flasharía, que no lo podría entender, que explicarle eso a esa persona directamente le vuela la cabeza teniendo en cuenta que una persona que vivió en el 1200 y lo levantás ahora en el 2020, donde por ejemplo, no sé, tocamos una pantalla y a los 30 minutos te aparece comida en tu casa cuando ellos tenían que salir a cazar. Bueno, ese es uno de los temas. O sea, ¿qué le volaría la cabeza que decís, cómo le explico a este chabón que vivió en 1200, 1300 que ahora podemos hacer esto en pleno 2020 y bueno? Que sean monotributistas haciendo algo que él en el 1300 lo hacía de onda, o sea, todo bien, diciendo, che, pasaron 700 años, no avanzó nada de esto. Exacto. O sea, evidentemente está con un telefonito. Yo tal vez no iba con una bicicleta, iba con un carro, con un par de burritos, un güey. Sí. Pero seguimos la misma. Por eso tienen que ser situaciones que... Cantidad de viajes, ¿viste? Claro. En esa antigua, no sé, ciudad de Milano. Bueno, el tipo está en la misma, está igual. No cambió, lo único que ahora, claro, te puede llamar. O también yo pensaba en estas cuestiones de que no, por ejemplo, el psicólogo. ¿Cómo le explicas lo que es un psicólogo teniendo en cuenta a alguien que vivía, no sé, por ejemplo, en el 900, en un lugar súper remoto? Explicarle, che, mirá que ahora los problemas de las personas son mentales y no es tanto, che, tuve que ir a una guerra, mataron, no tengo comida. Explicarle el concepto de, mirá que ahora las personas se deprimen porque les pasó, alguien no les dio bola por un Instagram. Bueno, el aire acondicionado. Bueno, sí, todas esas cosas que... ¿Cómo lo flashás? Entonces, bueno, jugar un poco con eso. ¿Qué Antes había un grupo de gente, los que eran adinerados, tenían un grupo de gente que tiraban aliento.
Claro, para las personas que eran hacendados, los grandes caballeros, los reyes, que te invitaban a esos salones, a esos castillos enormes, y evidentemente había un chiflete y tenías al guardia que te cuidaba la puerta a 50 metros en esa sala. ¿Qué le iba a decir? Che, negro, entornámela, no. Entonces, ¿qué pasaba? Como el señor feudal tenía tanto dinero, contrataba a 30, 40 personas y mientras comían iban tirando aliento. O sea que... ¿Qué pasa? ¿Que no se puede? O sea, son los precursores del aire acondicionado. Iban así. Y bueno, y la gente iba, mientras tanto, comiéndose un pollito, tomaban un vinito. Pensé que no era ajo o algo de eso, la persona que te tiraba. Estaban lejos igual, o sea, como que el ambiente más o menos podía confundir. Eso me gusta, porque esa persona que de repente tenía que hacer eso, lo despertás hoy y ve el aire acondicionado y dice, toda mi vida fue un fracaso, fue una porquería. Yo estaba cuando podías inventar una máquina que te tire aire frío, así que el tema... No era monotributita como lo de ahora, que te llevan comida en bicicleta y todo eso, y que encima se llevan una parte enorme de la torta para el pobre pizzero. Los latigaban o algo. Llamen a pizzería, muchachos. Llamen al dueño de la pizzería, por favor. Basta de este circo de la bicicleta y no sé qué. O sea, estamos explotados, más que explotados de lo que nos propone la explotación global del sistema económico actual. Pero bueno, no nos vamos a enroscar. Mica Galván, entonces, usted, en cuanto a lo que dijo Martín, ¿cómo lo puede encasillar, cómo lo puede englobar? Es que a mí lo primero... Para que lo entienda la audiencia. Cuando me dijo eso, Martín, o sea, a mí lo que se me ocurre, lo primero que se me vino a la cabeza, no sé, por ejemplo, un arquitecto en la, no sé, en 1518. Y que en ese momento calculo que tenían que hacer todo a mano, tipo dibujar, diseñar, todo a mano. Y hoy en día todo es digital, tipo todos los programas. Creo que la flashearían un poco con eso, me parece. Sí, evidentemente, si te pones a pensar, todo eso fue cambiando con el tiempo y bueno, habrá gente que se habrá adaptado, se adaptaría mejor, otra que se adaptaría de otra manera, bueno, cosas que suceden. Está Sofi en línea, así que Sofi, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Bien. Buen día para todos. Bien, bien. Sofi, bueno, no sé esto que planteaba Martín, ¿desde qué lugar lo podemos llegar a encasillar? Creo que un montón de cosas, pero lo primero que se me vino fue el tema de la mensajería que ellos esperaban, si mandaban una carta, dependiendo del año, y hoy en día le decís, no, a los 2 segundos ya lo ve, de acá a China, donde quieras, y hasta video, no solo un mensajito. Sería algo como para estoy pensando en la audiencia, sería algo para proponerles estos juegos que les hacemos todos los sábados. Algo de del medioevo a esta parte. ¿Cuál es el cambio, si vos te traen de esa época al hoy, cuál sería el cambio que más te maravillaría? Una cosa así. Lo que trataríamos de como explicarle. Que te impactaría. Claro. Viniendo del pasado, ¿cuál sería la innovación que más te impactaría en el hoy? Anotalo porque no me voy a olvidar después. Es complicado. Yo lo estoy anotando. Entonces, Sofi, ¿cerraríamos con qué? ¿Con qué sería? Sí, yo creo que la instantaneidad, tanto de un mensaje o del transporte, porque todo en barco, esperar meses, que llegue un mensaje o que llegue una persona, y hoy en día te tomas un avión y en cuanto 24 horas, como mucho, ya llegás. Sí, en el caso tuyo, bueno, siempre llegarías a algún puerto repleto de perros. O animal, un safari, donde sea. No sabemos nada de Firulais, si tenemos algún tipo de dato con el perro peruano. Creo que sigue en el nosocomio, en la puerta. Pero bueno, Sofi, en un ratito vamos a hablar sobre la vainilla y Madagascar. Sí, te tengo sorpresa, quiero ver si te sorprendes. Bueno, dale. Hablamos en un rato, Sofi. Dale, beso grande. Mica, entonces le decimos a la audiencia esto. Si alguien que habitaba en tiempos pasados, claro, lo traemos a la actualidad, 2020, sí, ¿cuál es la innovación que más... como que lo impactaría? Y los pondría en una situación de ¿qué está sucediendo en este mismo planeta que yo habité hace 700 años atrás? Exacto. Bueno. Entonces, para poder responder la consigna del día de hoy... Sí. ¿Qué? El tema libre. Así es. ¿A dónde se comunican? Se pueden comunicar a través de Facebook como Paso a Valores, Instagram Paso a Valores y Twitter Paso a Valores. Ok. Bueno, vamos a hablar de economía con una persona que cada tanto habla con nosotros en este programa, por suerte. Y ella es doctora en economía, ha sido medalla de oro por la Universidad de Buenos Aires, por la UBA. Además,
trabaja y ha trabajado en el CONICET y es economista en líneas generales y en estas semanas en donde se están jugando muchas cosas con los arreglos que está llevando adelante la administración de Alberto Fernández frente a los acreedores privados, tanto a nivel deuda pública nacional como deuda pública extranjera. Nos parece bien saludarla a Noemí Brenta. ¿Qué tal, Noemí? Marcelo Aymar te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Hola, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, gracias por estos minutos. Hola, al contrario. ¿Sabés qué estaba pensando, Noemí? Que cuando fue el arreglo, la reestructuración de Néstor Kirchner con Roberto Lavagna en el año 2005... Ahí después hubo otro arreglo en el año 2010, pero siempre quedó ese porcentaje, que después fue ese porcentaje de holdouts que termina arreglando Prat Guy al frente del Ministerio de Finanzas en los primeros... Arreglando, regalando. Sí, bueno, ponele arreglando, regalando, pero en los primeros meses de la administración de Mauricio Macri, y ahí viene el punto, y por eso me estás cachando bien para dónde voy. A mí te digo la verdad, como están las situaciones de si cierran con el bono a $53 por bono, a 55, me parece que es mucho más interesante, y si nos podés explicar, porque ahí hay una cuestión jurídica que puede llegar a suceder si no se cierra bien, lo mismo que le pasó con ese 7% que nunca logró cerrar, que fueron holdouts y que terminaron litigando ante el sistema jurídico de Nueva York, ¿no? Ley extranjera. ¿Cómo ves ese lugar de las negociaciones en lo que tiene que ver con más allá de esta cercanía en el precio del bono, que más o menos en este tiempo fue acercándose la administración de Alberto Fernández en sus diferentes propuestas? Sí, justamente vos señalás muy bien, y ese es también uno de los puntos más calientes de renegociación en esta etapa ya cerca del final, uno supone, aunque la verdad es que me parece que está muy bien tomarlo con tranquilidad, porque mejor una negociación que nos permita pensar en un futuro a una negociación apurada y que nos lleve a la miseria como tantas otras, o que rápidamente caigamos de nuevo en default, ¿no? Que como ya ha pasado tanto. Así que sí, el diseño de estos bonos, que además son varios, un menú para distintas alternativas, para canjear los bonos que ya se emitieron, como decía, los del canje, los que emitió Macri, los de legislación extranjera, que son estos, que la negociación está tan cerca, los de legislación argentina, que claro, yo lo que te decía acaba de entrar la ley en el Congreso, ahora No, que me parece mucho más interesante poner el foco en lograr en esta reestructuración que todos estén adentro, a una diferenciación de $1.50, $2. No, totalmente, sí, totalmente. Vos decías cuáles son las cosas, las cláusulas estas, las condiciones que están en juego. Y justamente los fondos más agresivos están tratando de que el gobierno se corra de las que propone con ese propósito que decía antes. Una es la de reasignación. ¿Qué es la reasignación? Es el derecho que tiene la Argentina, que tiene el deudor de volver, de reasignar, de redistribuir la masa crítica, quiere decir el porcentaje que tienen que alcanzar para que las cláusulas antibuitres, llamémoslas así, rijan. Entonces, el gobierno lanzó una propuesta y dijo, los bonos A, B, C, D, ponele, para estos bonos proponemos emitir estos otros bonos con estas condiciones. Para los bonos de FZ, estos otros con estas otras condiciones. Sí. Ahora, la cláusula de reasignación permite que para alcanzar el porcentaje necesario, en unos casos el 66%, en otros el 85%, el gobierno puede decir, bueno, además del bono A, B, C, D, como no se alcanza el porcentaje, puedo incluir en este conjunto otros bonos más similares. O sea, no sé si se entiende. Los bonos ya emitidos se van a canjear por otros nuevos.
entre los ya emitidos hay que juntar un porcentaje para que rija la cláusula antibuitre. Sí. Claro. Entonces, si ese porcentaje no se juntan con los que dicen están dispuestos, con los que aceptan la propuesta del gobierno, la cláusula de reasignación significa el derecho de sumar otros bonos parecidos para llegar a sumar ese porcentaje ¿Y eso para alcanzar la cláusula antibuitre. ¿Y eso lo ves viable, Noemí? O sea, ¿ves que puede llegar a haber una realidad en donde, por ejemplo, BlackRock, Templeton, Fidelity, que ellos también se están ajustando en este proceso, porque de hecho las contrapropuestas han llevado a que ellos también han terminado confluyendo? El tema es ahora si el gobierno argentino puede agarrarlos a todos y decir, bueno, a ver, cerramos, por más que tenga que pagar un poco más a futuro, pero que nadie me haga una cuestión de litigiosidad a futuro. Bueno, justamente, ese es el juego, la tensión, una de las principales focos de tensión en este momento y de negociación. Entonces, esa es una de las cláusulas. Estos duros que vos mencionaste, lo que pretenden es que la cláusula Rufo, que es la que tienen los bonos del canje, rija para todos. O sea que no se puede dar a otros acreedores mejores condiciones que bajo las que se emiten los bonos, esos que siempre que los que se emiten para canjear los que están en default, en este caso los del canje, que son un grupo especial. Bueno, que no sé si se les da otras cláusulas mejores, se cae el acuerdo, las condiciones del acuerdo de los bonos que se emitieron. O sea que la clave para el gobierno es juntar o 66% en algunos bonos o el 85% en otros. Creo que hay algunos que son arriba del 70% también. Sí, en 75, pero bueno, están ahí. Ese es el punto. O sea, hemos tocado en la situación en donde ellos saben que pueden generarnos un dolor de cabeza futuro. Y otra pregunta que te quería hacer, Noemí, es en lo que sería la temporalidad de los pagos, ¿no? Se dice que fuertemente esto termina, en realidad, en la línea de tiempo de deuda con los acreedores privados, terminaría en el 2047, pero se dice que en los pagos se aliviana la carga que tendría el Estado argentino hasta el 2030 y que del 2030 al 2047 ahí hay como unos años de bonos fuertes que hay que tratar de ir saldando. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a esa estructuración temporal de la deuda que plantea el Estado argentino? La apuesta es a jugar entre el crecimiento del país, ¿no? El crecimiento de la economía del país y la evolución del endeudamiento se supone que si el país crece bien, la deuda va a ir haciéndose mínima en relación al esfuerzo que hay que hacer para pagarla. Entonces, esa es la apuesta. Se supone también que ese alivio en el pago de la deuda, ¿no? Que ya se estaba llevando un 20% del presupuesto, del gasto público de la nación, que ese alivio del presupuesto libera un poco, bueno, no se contaba con el COVID, pero ahora ya sabemos que está, libera recursos como para hacer políticas más activas para impulsar el crecimiento. Bueno, eso es la cuestión. Ahora, ¿en qué medida se van a cumplir esas proyecciones? La verdad que no lo sabemos. Aparentemente lo que he visto de los cálculos de la sustentabilidad son bastante consistentes, tienen en cuenta una consistencia que no es loca, no es que tenemos que crecer al 10% anual para poder pagar, ¿no? Como siempre hacían las proyecciones del fondo, que para darnos y obligarnos, porque lo que nos daban era mínimo, exageraba las proyecciones de crecimiento. Estos parecen bastante razonables. En ese sentido. En definitiva, el arreglo más o menos ahorraría al Estado argentino entre 30 a 32 mil millones de dólares, ¿no? Se ahorraría, sí, algunos calculan un poquito más, depende depende de la tasa que tomemos para descontar, pero en ese orden. Y están negociando 65, 66 mil millones de dólares, más o menos. Exactamente, sí, de los cuales unos 40, para hablar en cifras redondas, 40 y
pico, son de 41.548, el número que calculan, pero alrededor de eso, esos más o menos 65, es de la deuda de Macri, de la deuda desde 2016 en adelante, o sea que la mayor parte de la deuda que cayó en default es la que ellos mismos emitieron, es un récord, ¿no? Emitir deuda y caer en default, y el resto, esos 24 que quedarían, es la deuda de los canjes que vos mencionabas antes. Claro, 2005-2010. Claro, se venía pagando bien regularmente y también cayó en default, porque el bolsillo del país es uno solo, ¿no? El Estado es uno solo y bueno, el default afecta a todos. Ahora, después de este acuerdo, que bueno, en los últimos días se dice que más o menos va bien encaminado, por eso la pregunta que yo te hacía al principio de la entrevista, me parece que yo estoy mucho más preocupado porque esto no sea un dolor de cabeza después durante los próximos años de un grupo de bonistas que se queden con posibilidad de litigar, me parece que ahí está un poco la clave. Claro, exacto. Y más allá de si tengo que poner $1.500, $2.000 más, $2.000 millones más, pero después vendría la etapa 2, porque en realidad me parece que son 3 etapas, o sea, tenés acreedores privados con ley extranjera, tenés la homologación de los acreedores privados con papeles nacionales, y después tenés un lugar en donde vos sos experta, que te quería preguntar, que tiene que ver con esto de los 47.000 millones de deuda ante el Fondo Monetario Internacional, que no se fueron tampoco en su totalidad, tampoco se bajaron, porque cuando asume Alberto Fernández hay unos 5.000 millones de dólares que nunca llegaron. ¿Qué opinas de esa segunda etapa de una vez que se arregle, si es así, con los acreedores privados de Wall Street, ¿no? Les va a quedar el organismo multilateral de crédito, que es el Fondo Monetario Internacional. Sí. Me parece de nuevo que hay que tomarla con calma, porque el primer pago de amortización del capital, llamémosle así, al fondo es en septiembre de 2021. Entonces hay tiempo, no hay que tirarse de cabeza a firmar cualquier cosa, y me parece que en este sentido el gobierno es muy tiempista, ¿no? Viste que va sin apuro, y bueno, ¿qué opino? Pienso que va a ser duro, pienso que el fondo tiene varias caras, pienso que también depende bastante de qué pasará con las elecciones estadounidenses y cómo será la pospandemia, si es que, bueno, hay pospandemia, viste que lo cuantitativo se vuelve cualitativo con el despliegue, con el tiempo, y la verdad que yo le tengo mucho miedo al fondo, que siempre impone las mismas condiciones, o sea, tiene esa cara linda, aparentemente de rostro humano, que muestra a Georgieva y estas declaraciones, pero cuando la escuchás a ella misma, al staff, y ves las condiciones de los países que están firmando, no los de la COVID, sino los stand-bys, por ejemplo, Ecuador es el ejemplo que tenemos más cerca. Los ajustes, las reducciones de salario real, de jubilaciones, la flexibilización laboral, el alza de las tarifas públicas, todo eso es lo mismo de siempre. Y así que supongo que van a venir con una cosa así, hay que ver, ¿no?, cómo es también la propuesta del gobierno para esta historia. Hay varias alternativas, no es que solo se puede ir a un acuerdo de facilidades extendidas, que sería, creo, lo peor que nos puede pasar, porque son acuerdos largos, muy condicionados, muy apretados, con mucha vigilancia y siempre, la verdad que siempre a favor de las multinacionales y a favor del gran capital, ¿no? Nunca son a favor de los países. Entonces, me parece que una vez que se despeje, como decías, está en el horizonte de la deuda con el sector privado, bueno, esa otra, sigue esa otra etapa, va a ser otra batalla. Sí. ¿Qué pensás cuando se lo critica a Alberto Fernández en esta declaración que ha dicho, creo que ante el Financial Times, de él no tener un apego a los planes y que en realidad no hay ningún plan? Cuando uno, por eso creo que es capcioso, porque cuando uno analiza, sabe que el plan, en líneas generales, tiene que ver con volver a distribuir ingresos, con tratar de hacer lo que dice Martín Guzmán, que es
intentar un capitalismo social de mercado y levantar el sector industrial de la República Argentina y tratar de llevar las directrices de la política económica hacia esos lugares. La pregunta tiene que ver con esto y ¿qué entendés cuando Martín Guzmán nos habla de ir hacia un capital social de mercado? Bueno, respecto del plan, coincido con vos y te voy a contar una pequeña anécdota. Ayer miraba la tapa de un diario masivo de la Nación y de Internet, ¿no? Y me dediqué a hacer una pequeña estadística dividiendo en 3 categorías. Venenoso o malicioso, por un lado. Por el otro lado, trivial o estupideces. Y tercero, noticias, o sea, información. Medio 40 y 40 malicioso y estupideces, y 20 de noticias. Y que fui haciendo palotes y contando simplemente. Para repetir el ejercicio que hiciste, ¿cuánto te dio? Te dio 40 malicioso. El porcentaje, sí. Sí, 40% malicioso. ¿Después qué te dio? 20. 40% de estupidez, trivial, digamos. Está bien, banalidad. 40 y 40, banalidad. Y 20 noticias. Noticias Bueno. que no fueran, bueno, ninguna de esas dos cosas anteriores. Entonces creo que el decir no tiene un plan es sacar de contexto algo que cuando vos lees el artículo de Financial Times ves que tiene otra interpretación. Lo que él está diciendo es no creo en los planes de ajuste, no está diciendo no creo en los planes económicos, cuando el día siguiente justamente lanzó que iba a anunciar un conjunto de medidas y todos los días muestra medidas, que lanzó que dijo que iba a anunciar un conjunto de 60 medidas que conformaban un plan para salir de la pandemia. Entonces no es que no cree en el plan económico en el sentido de que cree en la improvisación y el caos, ¿no? Como nos quieren hacer creer justamente los que tienen intereses en que todo esto salga mal, en que no se puedan adoptar las cláusulas de acción colectiva y todo lo que vos mencionabas. Respecto de la otra cuestión, vos me preguntabas por lo de Guzmán y su definición sobre el tipo de capitalismo. Claro, porque él habla repetidamente de estas cuestiones que tienen que ver con ir hacia un capitalismo social de mercado. Bueno, ¿qué entendés en cuanto a esa definición? ¿Qué es ir hacia ese lugar? Sí, hay una definición del capitalismo social de mercado que es la que aplicó Alemania, que creo que lo que Guzmán está diciendo es no se asusten que nos quedamos dentro del capitalismo, que también está hablando de un capitalismo con mejor distribución. Viste que Stiglitz sacó su propuesta de su libro que se llama Capitalismo Progresista, la respuesta a la era del malestar. Está diciendo sí, capitalismo con una mejor distribución, con crecimiento basado en la economía real, o sea, y con los mercados, y los mercados tienen un papel, no es que no es lo mismo que dijera capitalismo de Estado, ¿no? Entonces creo que está dirigiéndose a aplacar un poco los sustos. Sí, con un rol más controlante también de los estados en cuanto, bueno, esta semana vimos toda la cuestión de Sur en la provincia de Buenos Aires y bueno, y los entes reguladores y esas cosas. Noemí, gracias por estos minutos. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Te mando un abrazo, un beso y bueno, estaremos hablando seguramente antes de que termine el año otra vez, porque es como te decía hace unos minutos, estamos en estas 3 etapas recién en la primera, ¿no? Que es acreedores privados, falta después acreedores nacionales y después por último el Fondo Monetario Internacional. Así es, hay un largo camino todavía. Bueno, un abrazo, Marcelo. Muchísimas gracias. Que siga bien. Muchísimas gracias, Noemí. Buen fin de semana. Estábamos hablando con la doctora en Economía, Noemí Brenta, quien en los últimos años ha escrito también con otra persona que cada tanto hablamos de economía con él, que es Mario Rapoport. Bueno, 2 libros recomendamos de Noemí. Uno justamente con Mario Rapoport, que es Las grandes crisis del capitalismo, y el que ha sacado Noemí el año pasado, que es Historia de la deuda externa argentina desde Martínez Dios hasta Mauricio Macri, que ha sido editado por la gente de Le Monde Diplomatique por Capital Intelectual. Bueno, son 2 lecturas para recomendar, por eso estábamos tratando de entrevistarla a Noemí en este programa. Estamos haciendo Pasó a Valores por AM 1420 con vos. Pasó a Valores. Pasó a Valores. Periodismo
independientemente subjetivo. Bueno, nos vamos de la cuestión que tiene que ver con la economía a una conversación más de tinte político y del otro lado de la línea está una persona que ha sido diputado nacional, ha sido ministro del Interior de la República Argentina y es un dirigente importantísimo del radicalismo y es Federico Storani. ¿Qué tal, Federico? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, muchas gracias por estos minutos. Te quería hacer una primera consulta con un análisis previo que tiene que ver con este paralelismo que creo yo que le está sucediendo a Juntos por el Cambio, que tiene en sus liderazgos dos personas que están alejados de la idea más progresista del desarrollo de la política, como puede ser Alfredo Cornejo por el lado del radicalismo, presidente de la Unión Cívica Radical, y por el lado del PRO, Mauricio Macri, pero que a su vez internamente empieza a vislumbrarse una especie de lucha interna con nuevos liderazgos que están por lado del PRO con Horacio Rodríguez Larreta, que sería una persona que no está tan tendiente hacia la derecha y esas ideas, sino más bien una política más perfilada hacia el centro, y por el lado del radicalismo con la figura de Martín Lustó, que también me parece que es un político que está alejado hacia ideas más centristas que, digamos, de centro-derecha. ¿Cómo crees que puede llegar a cohabitar la Unión Cívica Radical dentro de esta coalición con el PRO, sabiendo que internamente tiene que resolver de aquí a los próximos meses esta especie de intríngulis? Bueno, es una buena pregunta para empezar, pero en realidad lo que quiero decirte es que cuando se formó Cambiemos o Juntos por el Cambio, el objetivo era equilibrar y controlar el poder que estaba desbalanceado y tratar de garantizar la alternancia en el ejercicio del poder para que no hubiera una tendencia hegemónica que se expresara también en episodios de corrupción. Yo creo que ambas cosas se consiguieron, que son, algunos dicen, las reglas de oro del sistema democrático: equilibrio y control y alternancia. Pero nunca, y le pongo mucho énfasis, hubo una coalición de gobierno, fundamentalmente porque con mucha soberbia, diría yo, el PRO señaló públicamente, como ustedes recordarán, que tenía el mejor equipo de los últimos 50 años y por supuesto llevó adelante políticas que estaban muy alejados de lo que ha sido la línea histórica, por lo menos del radicalismo, de la Unión Cívica Radical y más de los sectores más progresistas del radicalismo. Sí. Bueno, mientras duró el gobierno hubo una cierta responsabilidad institucional de no producir un quiebre ni nada por el estilo, pero lo que sí se fue gestando, y esto responde a tu pregunta, es un muy fuerte movimiento hacia adentro de rechazar la posibilidad de esta política porque vino de los dos lados, no solamente responsabilidad del PRO, sino también de algunos radicales que decidieron un poco someterse sumisamente a ese tipo de políticas y aceptarlo. Pero hubo un planteo claramente, por decirlo de manera muy fuerte, de rebelión, que llegó muy fuerte a las bases del partido y comenzó todo un proceso de renovación. Esto, lamentablemente, cuando ya teníamos prácticamente todo un proceso designado en fechas para un cambio en el partido, bueno, nos sorprende la pandemia y la cuarentena y posterga un poco este objetivo, pero sigue en marcha y no solamente abarca la provincia de Buenos Aires, que es el lugar donde seguramente tendrá que haber elecciones internas muy pronto, porque allí fue donde se dio también tal vez la sumisión más notable por vía de el vicegobernador de la provincia, Daniel Salvador, que prácticamente seguía todas las políticas de manera crítica con el PRO, y
Sí, sobre eso quería tratar de consultarte, porque sos un dirigente histórico de la UCR en la provincia de Buenos Aires, has sido diputado además por ese territorio, y están en un proceso de renovación, porque evidentemente el liderazgo de Daniel Salvador al frente de la UCR provincia ya no va a ser más, y empieza a surgir fuertemente esta idea de el cambio de dirigentes en lo que sería llevar adelante la UCR provincial de la provincia de Buenos Aires, con el jefe de bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, y con una compañera que es la intendenta de Arenales, que es Erika Revilla. ¿Vos crees que, en definitiva, en este proceso de la primera pregunta que te hacía, en tanto Cornejo Lustó y un proceso que trabaja en espejo para mí con Horacio Rodríguez Larreta Macri, en ese fiel de la balanza, el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, lo ves inclinado hacia qué tendencia? Yo creo que nosotros hemos venido progresando, y por supuesto cuando digo nosotros me pongo en el sector del cambio, de la renovación, muy claramente, porque, como vos decís bien, Abad representa la continuidad del proyecto en su momento de sometimiento absoluto al planteo del PRO, con políticas extremadamente conservadoras. Y en el caso nuestro, cuando digo nuestro también en plural, digo, la posibilidad de Gustavo Pose, que ha demostrado con varias gestiones al frente del municipio de San Isidro, el caso de Casela, Juan Manuel Casela y mío, que podemos dar una suerte de garantía del radicalismo histórico, y la proyección que tiene con un pensamiento socialdemócrata moderno Martín Lustó, hacen una fuerza muy competitiva que nosotros creemos casi con certeza que va a producir un triunfo que va a su vez producir un impacto al interior del radicalismo nacional, porque si cambia de dirección el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, rápidamente entra en sintonía con la capital federal y puede producir un efecto dominó en todo el partido a nivel nacional. Ese proceso está en marcha, obviamente que está demorado por la pandemia, pero se vislumbra en esa interna Gustavo Pose por un lado y Maximiliano Abad por el otro. Es así. Y nosotros valoramos en Gustavo Pose el hecho que tuvo unas gestiones al frente del municipio de San Isidro muy eficientes, y que incluso ahora, en pleno curso de la pandemia, ha sabido lograr equilibrio entre la preservación de la salud de manera muy eficiente y el hecho de que la actividad económica y comercial tiene cierto grado de funcionamiento. Por poner un ejemplo, una fábrica con 700 trabajadores como Orbis, por ejemplo, en San Isidro, está funcionando con todos los protocolos, y eso es parte de la eficiencia de ese planteo. Ante la nada misma, porque la conducción de Daniel Salvador fue un radicalismo no presente, no militante, y encima sometido a políticas conservadoras que le marcaba en su momento el PRO. Y hago esta consulta. Alberto Fernández, cuando muchas veces en sus análisis terminan diciendo, bueno, que en definitiva en esa coalición está el kirchnerismo por un lado y, bueno, las fuerzas albertistas por otro, el peronismo de la capital. En el próximo tiempo también eso lo que termina describiendo es si Alberto Fernández va a lograr llevar esa coalición hacia una idea más centrista o si va a recostarse en políticas más de centro-izquierda. En relación a eso, al radicalismo, si evidentemente Alberto Fernández termina inclinándose a políticas más tendientes a la centroizquierda, ¿vos crees que le va a ser al radicalismo mucho más fácil tomar esa parte del centro y a su vez así derrotar al PRO dentro de su coalición? Yo entiendo que sí. Nosotros observamos del gobierno algunas cosas positivas, pero que solo han quedado por ahora en enunciados. Por ejemplo, cuando el presidente Alberto Fernández, ante el periodo de sesiones, inaugura el periodo de sesiones, en su discurso no solo hubo
citas a Raúl Alfonsín, sino también la posibilidad de concreción de algún proyecto como la constitución del Consejo Económico Social por ley. Eso nos alentó porque eso significaría sentar a los sectores del trabajo, de la producción, de las diferentes universidades nacionales, de los diferentes credos religiosos, a encontrar denominadores comunes que se conviertan en políticas de Estado. Pero tiene que pasarse de la enunciación a la concreción. Y entonces pienso yo que lo que espera en realidad el pueblo argentino es que existan políticas de Estado que puedan ser más a largo tiempo diseñadas por fuerzas de origen popular que transiten esta etapa tan difícil que le toca vivir. Me parece que la ejemplificación de esta pregunta que te estaba recién realizando tiene que ver con que yo hace un par de semanas ya vengo con la idea de que si realmente el eslogan del gobierno es Argentina Unida y es con todos, todas y todes, el presidente Alberto Fernández tendría que convocar a, no sé si a un diálogo nacional, pero sí convocarle una foto, que pudiesen conversar a Mauricio Macri, porque si yo lo miro desde un costado no político sino periodístico, en donde no hay una idea partidaria, en donde tal vez me mide más en el pensamiento el pragmatismo, ¿no? Ciudadano, en donde evidentemente los que ganan las elecciones no son los extremos, sino las partes medias de las sociedades, y ese gesto de tratar de generar algún tipo de vínculo o de reunión futura y de llamado a un encuentro del presidente Alberto Fernández con Mauricio Macri, en caso de no aceptar Mauricio Macri, lo dejaría expuesto en este proceso de unión que supuestamente en sus eslogans lleva adelante el gobierno o la administración de Alberto Fernández. Pero también en esa idea está el tironeo que me parece que tiene él con que si se anima a dar ese paso de estadista va a generar algún tipo de rispidez hacia la parte más extrema de la coalición, que es la que lidera la expresidenta Cristina Fernández. En ese vericueto me parece, y en ese acto está la ejemplificación de la división entre los políticos que gestionan, los que manejan Twitter y no gestionan. Me parece que está como en ese embrollo en este momento en la administración del presidente Alberto Fernández. No sé qué opinión tenés en cuanto a esto. Sí, es muy probable. Por eso es que deliberadamente utilizo un ejemplo muy institucional, porque yo hablo del proyecto de ley que el propio Fernández enunció ante la Asamblea Legislativa de comenzar el debate de la constitución de un Consejo Económico Social. Eso te zanja perfectamente porque es un marco institucional y existen antecedentes legislativos de constitución de este tipo de organismos por parte de peronistas, de radicales, de socialistas, en un marco institucional, que es el Parlamento. El Parlamento funciona, por supuesto que habrá debate acerca de su competencia, de su constitución, pero además es muy necesario para la crisis muy profunda que la Argentina ya estábamos en una situación vulnerable y ahora con la pandemia más todavía. Eso te pone a resguardo de la posibilidad de un gesto de desaire que puedan hacerse a no aceptarte a una convocatoria, a un diálogo más superestructural. Claro. Yo creo que poner en marcha el debate de esto que el propio presidente enunció ante la Asamblea Legislativa es el inicio de que aquellos sectores que piensan parecido puedan encontrar las coincidencias y convertirse en políticas de Estado. Sí, yo en definitiva lo que trataba de describirte es que si vamos a ir todos juntos porque lo amerita el momento y porque yo creo que siempre tenemos que sacar las cosas entre todos, si el presidente Alberto Fernández no genera ese signo de acercamiento con el líder opositor, que es o uno de los líderes importantes de la oposición, bueno, eso siempre va a quedar como un espacio y un porcentaje de la ciudadanía que es olvidado en definitiva terminaría siendo ese falso dilema o ese discurso no englobador del todo, porque hay un porcentaje que evidentemente la figura del expresidente Mauricio Macri le tiene mucho respeto en este tiempo. Entonces es como que es ese misterio, ¿no? De bueno, vamos todos, pero con Macri no hablo. Bueno,
Entonces, no, obviamente, ¿hasta dónde vamos con todos? O sea, en tal caso, bueno, que Mauricio Macri diga que no quiere participar y que la ciudadanía argentina entienda que en este proceso, evidentemente, en esa mesa no se sentaría, ¿no? obvio que en algún momento una convocatoria tiene que hacerse y el diálogo tiene que ser con todos, no hay ninguna duda. Luego el que se quiera autoexcluir o salirse porque quiere tener, como vos señalás, posiciones más extremas o diferenciarse más por un planteo más conservador o lo que fuera, bueno, podrá hacerlo. Pero creo yo que la inmensa mayoría está esperando que se puedan dar estos ámbitos donde se puedan discutir las políticas públicas esenciales. Estamos hablando de poner una agenda que vamos a tener que convivir bastante tiempo con esta situación de entrar y salir, es evidente, hasta que no haya una cura definitiva, hasta que no haya una vacuna, y por lo tanto esto requiere, cuando una crisis es profunda, prolongada en el tiempo, ampliar la base de sustentación política con quienes tengan una predisposición para encontrar políticas de Estado que sean capaces de llevarlas adelante. Es lo que, por ejemplo, ha ocurrido en otros lugares que nosotros podemos mirar como espejos anticipatorios, ¿no? Como ha ocurrido, por ejemplo, en España, como ha ocurrido también en Italia, como acaba de ocurrir también con la Unión Europea al aprobar un plan de 390.000 millones de euros para una reactivación que prácticamente no tiene precedentes. Bueno, me quedan algunas preguntas, pero bueno, lo simplifico de la siguiente manera. Cuando decimos que sería buenos gestos de la Argentina hacia el futuro, bueno, una gran mesa con dirigentes en estos días hubiese sido, como decías vos, anticipatorio de este acuerdo económico y social, bueno, y esas cosas a veces como que terminan haciendo un poco de ruido, ¿no? Creo que a mí y a gran parte de la ciudadanía, porque en definitiva hasta dónde el discurso de lo sacamos entre todos termina desde el gobierno haciéndose carne en la ciudadanía. Pero bueno, son cosas que iremos debatiendo y por eso quería hablar con vos unos minutos en cuanto a esto y también de lo que le pasa al radicalismo en la actualidad, en este proceso de paralelismos y de cambio fuerte que están teniendo en este tiempo. Así que agradecerte por estos minutos, Federico, y estaremos hablando seguramente en los próximos meses. Bueno, muchísimas gracias, a disposición, y simplemente reiterar, nosotros no perdemos nuestra identidad, somos un partido nacional, popular, pero yo creo que este es el momento de tratar de encontrar ámbitos de debate de políticas públicas que se conviertan en políticas de Estado. Al menos por un tiempo no veo ningún otro tipo de solución para el país. Sí. Y a disposición para cualquier otro momento. Sí, me parece que también has dado en la clave cuando estabas analizando lo que le va a pasar al radicalismo en el próximo tiempo en la provincia de Buenos Aires. Así que me parece que ahí está un poco la llave de esto que tratamos de dialogar en estos minutos, Federico. Bueno, muchísimas gracias y a disposición, y por supuesto en la provincia estamos trabajando en la medida que podemos por las formas de las plataformas ahora que todo el mundo utiliza para conectarse, y antes de la cuarentena estábamos recorriendo palmo a palmo todo el territorio, así que yo soy optimista. Muchísimas gracias, Federico. Buen fin de semana y te mando un abrazo. Adiós, gracias. Hasta luego. Quien está hablando con nosotros era el ex diputado nacional, el ex ministro del Interior, el doctor Federico Storani. Pasó a Valores, el carnet de vitalicio que nunca llega. Hoy estoy como que, ¿viste? Estoy tarado, básicamente. Pero bueno, es así. Hay mensajulis de la audiencia porque vino Martín Chobos Carola al principio del programa y dijo: si viene una persona del pasado a la actualidad, ¿qué cambio crees que le impactarían a ese ser? Exacto. ¿Qué dice la audiencia de Paso a Valores? La audiencia nos dice acá, Caro dice, usar barbijo en la calle. Después acá Martín dice, la rapidez del mundo en general. Fede dice, los memes y TikTok, ¿viste las plataformas? Sí, TikTok. Ah, cierto que sos una persona de redes ahora. Bueno, tiene que ver con lo que está viviendo esta humanidad, ¿no? Que nos lleva a un mundo multimedia. Exacto. Dale.
Y después tenemos acá a Euge que dice gente hablando con una pantalla que está conectada con otra pantalla del otro lado del mundo. Sí. Sería por Skype o Claro, imagínate Marco Polo, pobre tipo, ¿no? O sea, por Zoom ahí. que se caminó todo eso y ahora, che, mirá que te Podés comunico con hacer una- Shanghái en un minutín. Exacto. ¿A dónde puedes seguir mandando mensajes la audiencia de Pasavalores aquí en AM 1420 con vos? Se pueden seguir comunicando a través de Facebook como Pasavalores, Instagram Pasavalores y Twitter Pasavalores. Ok. Perfecto, le estamos diciendo a la audiencia que la propuesta de Martín Chevoscarol es, si viene una persona del pasado a la actualidad, ¿qué cambios crees que le impactaría? Y a mí lo que me impacta es hablar con Luciana Pérez Patiño, porque vamos a hablar de un tema muy interesante y olvidado, porque son tantos los temas que hay listado de una pandemia a nivel global y está siempre un poco dejado de lado porque la sociedad tiene que hacerse ciertas mea culpas con estas cuestiones y es el tratamiento de la salud mental de las personas, evidentemente de lo que sucede en el país con la realidad de estos seres humanos y Luciana Pérez Patiño ha hecho un trabajo bastante exhausto con lo que pasa en el Melchor Romero, con lo que pasa en el Borda, con lo que pasa en el Moyano. ¿Qué tal, Luciana? Buen día. Hola, buen día, Marcelo, ¿cómo va? Bien, todo bien. Bueno, ¿qué datitos has recabado en cuanto a presupuesto, la calidad de tratamiento que tienen estas personas en estos nosocomios o en estos manicomios? No me gusta para nada la palabra manicomio, pero bueno, Sí, aparte, me parece bueno, por la estigmatizante ley ya. de salud mental no debería ni existir más esa palabra. Este año era el límite, pero bueno, estamos llegando al límite y no pasa nada, siguen existiendo. Sí, me parece Así totalmente estigmatizante esa palabra, pero bueno. Sí. Porque remite a un lugar de olvido y dejar a una persona como depositada en un sitio en donde se paraliza en el tiempo. Es que hay un montón de palabras que me parece que se siguen utilizando también como para seguir dejando a las personas en ese lugar y no debatir jamás de dónde viene, ¿no?, este imaginario de la locura. Porque después, al final de la columna, voy a hablar del censo nacional que se hizo el año pasado y de los números que delatan que en realidad la situación de desequilibrio emocional se genera por vulnerabilidad social. O sea, no hay otra resolución que esa en realidad. Claro. Así que me parece importante destacar, especialmente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que más se reclaman los trabajadores justamente es la ausencia de equipos de protección, no solamente para quienes trabajan, sino también para los usuarios. Sí. Detalle, se les da un barbijo descartable por persona, por guardia, cuando en realidad el uso de cualquier barbijo descartable es de 2 a 3 horas, más para los profesionales de la salud. Sí. Bueno, la limpieza, especialmente en el Hospital Borda, es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Los controles de ingreso son casi nulos, solamente se toma la temperatura corporal y también una de las cosas fundamentales es que se vulnera el derecho de la comunicación entre los pacientes y, por ejemplo, sus defensores, quienes tienen su patria potestad y demás. Como mucho se pueden comunicar a través de los celulares de los mismos trabajadores de la institución. O sea, están por una literalmente buena voluntad. encerrados. O sea, ya de por sí están encerrados, pero bueno, están viviendo un encierro mucho más profundo aún. Desde ya, de hecho, hace poco en el Hospital Borda, no sé si recuerdan la noticia, que un hombre falleció porque una jauría de perros se lo comió. No, yo no sabía esa noticia. Bueno, hacía un tiempo ya, pensemos que el Hospital Borda son muchas hectáreas, son grandes, hay un lugar verde bastante amplio y bueno, los perros aparecen porque aparte también la compañía dentro del hospital, todo se vuelve una compañía. Una imagen muy, muy común dentro de los hospitales neuropsiquiátricos es el mate y el cigarrillo. Porque Claro. todo se vuelve una compañía, porque realmente hay una soledad importantísima. Entonces, ¿de qué te haces primero, amigo? De un perro. ¿Y en el Melchor Romero qué está sucediendo, Lu? Porque Mira, es otra en el Melchor realidad, es Romero, otro ambiente, no es ciudad, es provincia. Esto es provincia de Buenos Aires, exactamente. Hay una característica edilicia fundamental que me parece trágica directamente, que es que no tiene espacios abiertos o espacios de recreación. Tampoco en este momento tienen consultorios para lo que son las consultas privadas, como es un espacio de terapia íntimo, ¿no? Sí. Y hay 26 camas que están llenas, pero hay 34 ofertadas. Siempre es como que hay como ofrecen más lugar que el que en realidad podrían dar. Claro. Entonces el hacinamiento es bastante fuerte. Me parece importante también, que esto también es a destacar, no hay datos oficiales de los neuropsiquiátricos de los pacientes que están infectados de COVID. Hay ciertos números que siempre subyacen por las organizaciones sociales. Por ejemplo, no sé, el primer caso positivo fue en el Hospital Borda en mayo, después se fue extendiendo a otras instituciones.
Recordemos que según números, estos sí, oficiales del Ministerio, el 3.5% del personal porteño de los hospitales está contagiado. Me decías Entonces, que te costó muchísimo también averiguar la cantidad de personas que está en cada uno de estos neuropsiquiátricos. es un número que no aparece, la búsqueda exhaustiva que hice esta semana es una cosa que no se puede creer, o sea, no hay datos oficiales ¿De cuántas casi personas nada. habitan? Claro. Tampoco del personal de planta permanente, que bueno, tal vez los pacientes, pero bueno, tampoco se sabe qué cantidad de trabajadores hay. Me parece que, bueno, a los números donde sí pude acceder es a este censo que te contaba antes, que es el Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental, que los datos que recaba es que hay 162 manicomios en Argentina, donde están internadas 12.035 personas, y el 52% residen en establecimientos públicos y el 48% en privado. Y este dato que te quería decir al principio es que el 37.2% está alojado en estos centros por razones sociales o por falta de vivienda. Hay un debate profundo de lo que es la resociabilización, ¿no?, de las personas en situación de encierro, que no hay planes nacionales que habiliten a estas personas volver a integrarse. Y lo que se ve mucho en los hospitales es la sobremedicación. Claro. Entonces, la vulneración de derechos llega tan lejos que, por ejemplo, este censo también lo que dice es que el 12.4% de las personas internadas no tiene su DNI a disposición. Bueno, Entonces, eso habla también de comportamientos en donde todos miramos para otro lado en mayor o en menor medida. Por eso, bueno, se nos ocurrió hablar de estos temas en este sábado, ¿no? Totalmente. Decime un dato para finalizar, no sé si de presupuesto, Sí. de infraestructura, de cosas que ves algún paralelismo o diferenciaciones en la política o el tratamiento hacia estos temas de la gobernación de Axel Kicillof en referencia con la jefatura de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Lo que quieras. Bueno, en provincia de Buenos Aires existe un programa de rehabilitación y de externación que se llama Programa de Rehabilitación y Externación Asistida, que se realiza en el neuropsiquiátrico Esteves. Básicamente lo que tiene el Esteves es una residencia para la externación dentro del hospital, y hay una frase que me gustaría que comprendamos de la importancia de la autonomía de las personas, que es lo que pierden en el encierro completo. Una de las cosas que tratan de trabajar al principio es bañarse a la hora que quieren, levantarse a la hora que necesitan, ser responsables de su medicación. Este programa funciona desde el 99 y hay 17 casas subsidiadas por el gobierno de la provincia que funcionan para que las personas de a poquito puedan ir reinsertándose en la sociedad. O sea, hay esperanza. Hay esperanza. Algo para finalizar, Lu, ¿qué es lo que si venís del 1500 al hoy te impactaría en cuanto a cambio? Mirá, yo creo que me gustaría traer una persona tipo del 1500 y llevarla, yo que soy la loca de los recitales, llevarla a un recital para que conozcan la amplificación. O sea, necesito que la gente conozca la amplificación y cómo suena una banda en vivo con todos estos equipos hermosos. Bueno, te va a decir, en vez de una batalla Alejandro Magno, mirá dónde estoy metido. Marcel, le puedo agradecer a dos personas que me ayudaron muchísimo en estos números que eran inencontrables, aunque no existe esa palabra. Quiero agradecer a la licenciada Luisina Miñazzi y a la médica Sabrina Catuogno, que desde adentro me han llevado un montón de números que eran imposibles de encontrar. Bueno, le mandamos un beso a las dos y a vos te mando un beso y buen fin de semana. Gracias, Lu. Abrazo grande. Bye bye. Quien está hablando con nosotros sobre temas de salud mental, tanto a nivel nacional como haciendo foco en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, era Luciana Pérez Patiño, aquí en Pasó a Valores. Nos quedamos hasta las 13 en AM 1420 con vos. Pasó a Valores. Pasó a Valores. Periodismo independientemente subjetivo. Para entender todo el conflicto con Vicentín, debemos primero analizar cuál es el lugar que ocupa la compañía privada dentro de las principales exportadoras de granos del país. En la República Argentina, 4 empresas internacionales explican el 50% de las exportaciones de granos. En tanto, las 10 principales compañías del sector acaparan más del 90% del total de los despachos, donde la propia Vicentín se encuentra en el puesto número 6. El relevamiento realizado en bases a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación reflejó que en el año 2019 las compañías COFCO, Cargill, ADM y Bunge
todas de capitales internacionales, fueron las responsables de concretar el 48% de los envíos sobre un total de 97.5 millones de toneladas de granos, legumbres, harinas y aceites vegetales. En el sexto puesto se ubicó Vicentín, con una participación en el mercado del 8.6% de las exportaciones registradas. La empresa de capitales nacionales, a principios de diciembre, incurrió en cesación de pago al alegar estrés financiero. No crean que hablamos del último libro de Nicolás Duhovne, sino más bien a la deuda que posee la empresa, la cual se acerca a los 1.350 millones de dólares. En este marco, según informó la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales, los ingresos por exportaciones de granos y subproductos sumaron el año pasado una cifra cercana a los 24.000 millones de dólares. Sí, escuchó bien. La industria agroexportadora argentina el año pasado recaudó 24.000 millones de dólares. Mariano Galíndez, editor del medio Punto Biz, nos explica la importancia de Vicentín dentro del sector agroexportador. Vicentín hasta su caída era la principal exportadora de harina de soja y el principal producto que exporta la Argentina es la harina de soja. O sea que con ello te dieron cuenta la importancia. Si vos sumás todos los granos que tenía el 10% del negocio de los granos. Pero si vos lo llevabas a harina de soja el número 1, si lo llevabas a biodiesel, estaba con el lote en la mesa más chiquita, de los primeros. Si lo llevabas, por ejemplo, a capacidad de crushing, tenía de las más fuertes. Con lo cual era una empresa peso pesado del negocio, compitiéndole de igual a igual con las grandes cerealeras multinacionales. En la campaña exportadora 2019, la empresa Vicentín logró incrementar sus exportaciones en 1.6 millones de toneladas respecto al periodo anterior, apoyado principalmente en los despachos de maíz. Sin embargo, a pesar de esto, en la actualidad la compañía está prácticamente paralizada, tanto en su funcionamiento como en sus ventas al exterior. Entre los acreedores de la empresa había 1.000 proveedores de granos, otras 500 empresas que le vendían bienes y 37 bancos o financieras. Pero además, Vicentín quedó debiéndole plata a 19 organismos fiscales o previsionales y a 3 de sus empresas controladas por el propio grupo que le habían hecho transferencias que nunca recuperaron. Lo único que le faltaba era encontrarse con Leonardo Fariña. ¿Querés show? El daño que produjo el default de la aceitera fue enorme y dañó a los productores de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Chaco. Son ellos los más ansiosos por tener precisiones sobre la estrategia oficial para salvar la compañía, ya que muchos de esos productores necesitan cobrar la deuda para volver a sembrar y no desaparecer de la actividad. En estos meses de default, las 2 plantas de la empresa Vicentín se encuentran cerradas o moliendo muy pocas cantidades de soja para terceros. A continuación, escuchamos a Claudio Lozano, director del Banco de la Nación Argentina, quien nos detalla las principales razones para solicitar la intervención estatal. La situación que se plantea en la provincia de Santa Fe, con miles de productores afectados, con miles de trabajadores afectados y con la posibilidad de que los grandes jugadores del mercado se sigan comiendo las posiciones de Vicentín, la verdad es que en ese contexto es lógica la intervención del Estado para tratar de evitar esa situación. Pasó a Valores, los sábados de 11 a 13 en AM 1420. Bueno, y en este mediodía en donde le estamos preguntando a la audiencia de Pasado a Valores si viene una persona del pasado a la actualidad, ¿qué cambios crees que le impactarían a este hombre o esta mujer? Vamos a seguir hablando de economía. Lo hicimos al principio del programa con la entrevista a Noemí Brenta, en donde empezamos a hablar sobre los procesos que está llevando adelante la administración del presidente Alberto Fernández en cuanto al arreglo con acreedores privados, y en relación a esto queríamos llevarlo hacia un lugar un poco más atomizable, y está en línea con nosotros el contador y además ministro de Hacienda, Finanzas y Obras Públicas y Servicios Públicos de la provincia de Misiones, y él se llama Adolfo Zafrán. ¿Qué tal, Adolfo? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Un gusto estar en el programa conversando con vos y con los oyentes.
¿Qué tal, ministro? Agradecido por estos minutos. Y la pregunta tiene que ver con si se lleva adelante el acuerdo entre los acreedores privados que, en definitiva, aceptan la propuesta del ministro Martín Guzmán. ¿En qué le repercutiría en lo que sería la economía de la provincia de Misiones? Sabemos que hay un fuerte impulso hacia las economías regionales, pero también en lo macro. ¿Para qué le sirve al gobierno de Misiones que se llegue a un acuerdo a nivel nacional con los acreedores de deuda privados de deuda pública, ¿no? Mire, yo creo que sería muy importante, dado que le generaría liberación de recursos al gobierno de la Administración Nacional para poder llevar a cabo diferentes programas, ¿no? Diferentes programas u obras. Por ejemplo, justamente esta semana estuvimos en una videoconferencia el gobernador de la provincia de Misiones con el ministro de Interior, Guado Pedro, y con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, hablando sobre cuáles eran aquellos programas o obras que entendía la provincia de Misiones que eran necesarios para el desarrollo económico de la región y estratégico, ¿no? Bueno, y esas obras requieren justamente inversiones. Estas inversiones serán posibles si la Administración Nacional puede contar con los recursos que se liberen a partir del acuerdo que tenga con los acreedores por esta deuda, porque si no hay acuerdo y se viera obligado a afrontar estos compromisos, esos recursos van a estar destinados al cumplimiento de la deuda y no va a poder llevar a cabo obras que permitan un desarrollo más federal y armónico de nuestro país, ¿no? Sí, estaba allá anoche preparando una entrevista y viendo algunos datos macroeconómicos del desempeño del ministerio que usted lleva adelante, el Ministerio de Hacienda y Finanzas y Obras y Servicios Públicos de Misiones, y ha hecho algo que me parece interesante poder destacar, que es en el presupuesto 2020 que ha presentado, ha puesto la mayor cantidad de erogaciones por parte del Estado provincial tendientes a la cultura y a la educación. Eso me parece que habla un poco también del perfil económico que le quieren dar a la provincia, y la pregunta es si realmente es así y en qué gana la provincia de Misiones poniendo plata en cultura y en educación, y si en definitiva esto se habló, y seguramente creo que sí, con el actual gobernador de la provincia de Misiones, el señor Oscar Herrera Aguad. Sí, en el presupuesto 2020 y en los últimos presupuestos anuales que ha tenido la provincia, siempre el mayor ítem ha sido la educación. En este último año ha llegado al 31% del presupuesto ejecutado, no solamente presupuestado, sino ejecutado, y eso tiene mucho que ver con la impronta que se le ha venido dando a la gestión provincial de justamente orientar los recursos a la formación, a la generación de nuevas tecnologías. Misiones cuenta hoy con una escuela de robótica, cuenta con una escuela secundaria de educación, bajo la forma de educación disruptiva. Es decir, se ha trabajado de manera muy avanzada en lo que es la educación, y eso, por supuesto, significa un esfuerzo de recursos, porque lo que se pretende es que nuestros jóvenes, los misioneros, puedan formarse, puedan desarrollar sus conocimientos y puedan aplicarlos en las nuevas tecnologías. Hay un proyecto muy ambicioso también que, bueno, fue planteado justamente en la videoconferencia que recién le comentaba, que es el proyecto de Cívico Misiones, que es un polo tecnológico que se quiere emplazar en la zona del centro del conocimiento aquí de la ciudad de Posadas, que lo que busca justamente es congregar en el mismo espacio a las empresas de desarrollo tecnológico, con la educación, con la difusión del conocimiento, como para justamente darle otro salto de calidad en lo que hace a los procesos de educación, ¿no? Sí, me parece que ahí hay como también una definición, porque le quería consultar si hay algún polo industrial fuertemente a las afueras de Posadas, o si realmente esto todavía no ocurre, si hay una decisión política de emplazar lo que sería un polo industrial, en vez de un polo industrial, un polo tecnológico, y ahí hay una definición a futuro, en lo que creo que justamente también hablaba ayer en los anuncios ante las pymes el presidente Alberto Fernández, decir, bueno, en esta idea de sumarle la cadena de valor, en lo que sería el proceso productivo del sector agropecuario, que no solamente, muchas veces como el ejemplo del titular del Vice, ¿no?, del exdiputado el Vasco de Mendiguren, que dice, bueno, no solamente vendamos el poroto de soja, sino que animemos
dedicamos a vender fideos, ¿no? Empaquetados y con el merchandising y el packaging y todo eso. Bueno, me parece que hay una decisión en cuanto a esto y la pregunta es, ¿hay algún polo industrial fuertemente en las afueras de Posadas o en otro lugar de la provincia? Y si esa decisión todavía en estos años de la provincia no fue llevada adelante, si la decisión es fuertemente apostar a un polo tecnológico. Sí, Posadas cuenta con un parque industrial muy avanzado que está trayendo empresas de manera permanente. La verdad que han venido empresas interesantes. Una de ellas, por ejemplo, es una empresa de capitales polacos que fabrica luminarias y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de iluminación artificial, iluminación con inteligencia artificial, que ya está generando producción en la provincia y ventas tanto para Brasil como para el resto del interior del país. Otra empresa que está fabricando, que va a fabricar, que está radicando todo lo que tiene que ver con baterías eléctricas, motos eléctricas, también de avanzada, y en otras localidades de la provincia hay 7 parques industriales, los cuales la mayoría están en proceso de construcción de infraestructura para estar habilitados para comenzar a recibir empresas, ¿no? Ese es el espacio que tenemos y se lo quiere complementar con un espacio que le comentaba recién del Silicon Misiones como polo tecnológico, que va a estar muy cerca, va a estar a pocos kilómetros de lo que es el Parque Industrial de Posadas. Ministro, ha sido un placer hablar con usted, era la primera vez que lo entrevistaba, así que buen fin de semana, le mando un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Adolfo. Bueno, un abrazo y a las órdenes. Hasta luego. Quien está hablando con nosotros era el ministro de Hacienda de la provincia de Misiones, que además no solamente es ministro de Hacienda, sino también de Servicios y Obras Públicas de la provincia de Misiones, y es el contador Adolfo Safrán. Sábado en la radio. Pasó a Valores. La noticia para mí internacional de la semana tiene que ver, si tengo tiempo después al final le hablo un poquito de Trump, pero parece que Trump viene muy para atrás, le está costando en Texas, le está costando en Florida y además ahí está Pensilvania, Michigan, que parece que lo pierde también, son estados claves. Bueno, hay una diferencia que para algunos es del 15, para otros es del 10 y encima con la ventaja para mí que tiene que en este contexto pandémico Joe Biden, que además de ser una persona que está a punto de cumplir 78 años, no va a realizar mítines, obviamente por el coronavirus en Estados Unidos hasta noviembre, y en esta semana también Donald Trump ha anunciado que la convención republicana que se iba a llevar adelante en Jacksonville, en Florida, obviamente como ahora se pone el tapabocas y todo eso Donald Trump, no se va a realizar. Sacando eso, que bueno, yo y la gente que escucha este programa se da cuenta que estoy en ese proceso de búsqueda, porque este año hay elecciones en noviembre en los Estados Unidos. La noticia a nivel global fue el acuerdo que llevaron adelante los 27 de la Unión Europea, en donde van a poner 750.000 millones de euros para básicamente salvar las economías de España y de Italia. En relación a esto tenemos a el muchacho de Tres Arroyos, a Andrés Catalini. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo me escuchan? Fuerte y claro. Muy bien. Basta Muy de bien. preguntar cómo te va, bien, porque está todo genial. Sabés que el señor Juan Ranieri, el gerente de programación de esta emisora, ha hecho ahí sus triquiñuelas, así que salís perfecto, Andrés. Explícanos las 750.000 millones de razones que básicamente se representan en euros que lleva adelante Merkel con Macron y cómo repercute esto en la política económica y social de la Unión Europea. Bueno, Marcelo, vamos a hablar de este plan que llega para hacerle frente a la peor caída del PBI a nivel Unión Europea desde la Segunda Guerra Mundial. Un plan que se describe, según algunos políticos, como un verdadero plan Marshall, pero no nos metamos en algo tan profundo, hablemos de este fondo dotado de, como decías vos, 750.000 millones de euros que surge de este pacto entre los 27 países que conforman la Unión Europea y que por primera vez en la historia prevén un endeudamiento masivo, es decir, esta plata va a ser parte de una deuda que ahora no va a ser de cada uno de los países, más allá de que cada país va a emitir su deuda, sino que ahora la deuda va a ser una deuda en conjunto. De esos 750.000 millones de euros, 390.000 van a ser subsidios a fondo perdido que se le van a otorgar a los países que más lo necesiten y 360.000 van a ser préstamos, préstamos que van a tener que ser devueltos a una cierta tasa.
Deuda obviamente significa riesgo y emitir deuda es un compromiso que en este caso lo va a tomar toda la Unión Europea. Se habla de que un 70% del total de ese fondo se va a desembolsar entre 2021 y 2022 y se va a intentar con esto lograr una movilización de recursos equivalentes, escucha bien, al 17% de la renta nacional bruta que hay en la Unión Europea. Esto es superior al 15% de Estados Unidos. Sí, no, la dimensión de la noticia escapa a cualquier tipo de análisis. Por eso la importancia de lo que ha sucedido con los 27 y con estas 3 Europas, que en realidad son 4, pero bueno, son 3 porque Inglaterra ya está fuera, pero tenés las políticas de los partidos del este y los países del este, y después tenés el norte europeo y bueno, y los pobres, ¿no? que van a recibir mayormente estas ayudas, en donde está España y Italia. ¿Cómo ves el funcionamiento de Merkel y de Macron en cuanto a tratar de convencer a los 27 para que, en definitiva, si Europa no se quiebra y pasa la pandemia juntita, las economías que también son las más fuertes, obviamente Francia y Alemania, van a tener mercado para que vaya creciendo el consumo y así se vuelva a revitalizar el ciclo económico, ¿no? Me parece que Merkel le entendió por ahí y Macron acompañó, como viene acompañando siempre Francia atrás de Alemania en las políticas globales que se deciden en Bruselas. Merkel había sido quien presentó la primera propuesta vinculada a este presupuesto comunitario. Es decir, Francia sigue las políticas de la canciller Angela Merkel, que en un primer momento habían hablado de un fondo de 500.000 millones, que luego obviamente aumentó y se modificó, pero el papel de Alemania en este acuerdo ha sido clave. Recordemos que Alemania había decidido que el dinero recaudado de los mercados se traspasara directamente a los Estados miembros que más lo necesitaran. Y en este caso, bueno, obviamente este documento fue impulsado por principalmente los países del sur. Recién hablábamos de 3 Europas, los países del sur, España, Italia, Portugal. España, por ejemplo, va a recibir un total de 140.000 millones de euros, de los cuales más de la mitad van a ser subsidios, es decir, que no los va a devolver. Francia, luego de la victoria, de esta victoria que se dio tras el acuerdo el martes, habló de un cambio histórico para Europa, y Alemania dijo que había sentido alivio porque el bloque se había podido poner de acuerdo en el medio de una gran crisis. Alemania había tenido un papel antes de la crisis distinto, completamente distinto al que estamos viendo ahora. Había hablado de austeridad y hoy se convirtió, bueno, en el país, digamos, más defensor. Que si no, ¿a quién le venden, Andrés? Ese es el tema. Claro, Merkel lo tiene muy claro. Se fabrica, un auto alemán que se fabrica en su país, luego tiene que ser posiblemente vendido en el resto de la Unión. Y para eso tienen que tener plata los portugueses, los españoles, los italianos. Andrés, para cerrar, me parece que esto también lo que deja en claro es esta cerrada de puerta, porque en este acuerdo de los 27, los países que tienen fronteras adentro, políticas muy extremas, como la AfD en Alemania, Vox en España, Salvini con la Liga Norte en Italia, me parece que se quedan con un replanteo de sus discursos que encima se dan en paralelo con lo que está sucediendo en Francia, con el advenimiento muy fuerte de los partidos en donde ponen los verdes, ¿no? La ecología y sí, esas políticas a futuro en el centro de su discurso. El ejemplo de esto es el de Ana Hidalgo, la intendenta de París, que ha ganado las elecciones municipales recientemente. Bueno, Ana Hidalgo es un poco la que empieza a estructurar la política progresista francesa. Y para cerrar, lo que te quería tratar de decirte para que nos grafiques es: dame 2 o 3 datos en cuanto a la economía de estas 3 Europas que recién estábamos tratando de graficar brevemente. Sí, no nos olvidemos que todo este pacto se da con el acuerdo de que se respeten las recomendaciones de Bruselas y que se respeten estos cambios ecológicos, tecnológicos y digitales. Hablamos de división porque hasta acá habíamos hablado de la parte más pudiente de Europa, economías fuertes como por ejemplo Alemania, con un PBI per cápita de 40.800 euros, una inflación de 0,8%, y sin duda la parte más beneficiada es en este caso la parte sur, Italia, España, Grecia, Bulgaria, por ejemplo, con un PBI per cápita de unos 7.900 euros, un número significativamente menor y con una inflación que se ha ido acrecentando en este 2020
a casi el doble de lo que hablábamos de Alemania, 1.6%. Bueno, Andrés, te mando un abrazo. Metele Polonia también ahí, que en este acuerdo no sabemos qué pasa con Andrzej Duda, pero con la plata Polonia en cuanto a este arreglo de los 27 ha salido beneficiosa altamente. Y te mando un abrazo y buen fin de semana, Andrés. Un saludo para todos. Bye bye. Quien está hablando con nosotros sobre el acuerdo de los 27 y esta economía que lleva a que el consumo salga fortalecida a Europa en esta pandemia, 750.000 millones de euros que serán repartidos en las políticas y los países más endebles a nivel económico. Bueno, de eso hablaba Andrés Catalini. Nosotros estamos haciendo Pasó a Valores por AM 1420 con vos. Pasó a Valores. Aquellas cosas que quedaron en una esquina. El pasado 19 de junio, el gobernador de Santa Fe, Omar Ángel Perotti, presentó un proyecto para dejar de lado la expropiación, ya que el mandatario santafesino propone avanzar en el marco del concurso y sin expropiación, para que la compañía Vicentín se convierta en una empresa nacional mixta. El proyecto, en primera instancia, fue elevado al juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini. Sin embargo, unos días más tarde, Lorenzini no rechazó la presentación del gobernador de Santa Fe, pero le restó relevancia dentro de la causa al tratarla como un incidente aparte. En todos los encuentros aparece como eje principal la deuda comercial de Vicentín, que es de 25.600 millones de pesos. Lo que se preguntan en el gobierno de Perotti es cómo va a ser la empresa para llegar a un acuerdo con los acreedores y así poder saldar esa deuda. Además, el pasado 30 de junio, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Reconquista rechazó un planteo de recusación presentado contra el juez Fabián Lorenzini. El pedido de apartamiento había sido presentado por el acreedor La Clementina Sociedad Anónima en base a una supuesta falta de imparcialidad del juez, quien mantuvo durante 20 años un vínculo profesional con el Banco Nación, principal acreedor de Vicentín. Domingo Rondina, abogado constitucionalista santafesino, nos detalla todas las irregularidades sobre el fallo del juez Fabián Lorenzini. Sí tiene competencia para desconocer a los interventores del Ejecutivo, del presidente, y ponerlos en carácter de veedores. O sea, él se dedica a cambiar lo que dice el decreto. A quienes fueron designados interventores, o los pones de interventores o no los pones de nada. Pero él les cambia el carácter y los convierte en veedores. Le devuelve el control a la empresa que está intervenida por una norma superior. Y la verdad es que la única forma en que un juez o cualquier funcionario puede no obedecer una ley es que sea declarada inconstitucional. Pero el juez no la declara inconstitucional y en vez de cumplirla, la contradice. Si él quería hacer eso, tenía previamente que declarar la inconstitucionalidad, cosa que no se anima a hacer. Por lo tanto, para mí es un fallo totalmente equivocado. En los próximos días esto es revisado por la Cámara de Reconquista, que seguramente va a devolver las cosas a su cauce, porque ya te digo, es una burrada jurídica tan evidente. Luego de una semana sin mencionar el tema, el pasado 13 de julio, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, admitió que se equivocó con el tema Vicentín, al creer que estaba mucho más asumida en la ciudadanía la situación de crisis y que cuando anunció que el Estado iba a recuperar la empresa, todos iban a salir a festejar porque estábamos recuperando una empresa importantísima para la República Argentina. Pero si iban al obelisco, se hubiesen chocado con los anticuarentena. En este sentido, el jefe de Estado remarcó textual: tuve una percepción errada de lo que aparentaba la recuperación de Vicentín. No tengo ganas de vivir en un país donde cada decisión que se toma se convierta en un Boca River o un River Boca. Quienes me conocen saben que no soy un loco suelto. No ando con una chequera de expropiaciones. Sigo esperando que, además de criticarme, alguien diga cuál es la alternativa a la expropiación y nadie presenta soluciones, solo críticas. Con sus palabras, Alberto Fernández se alejó parcialmente del tema Vicentín y ahora todas las decisiones importantes las llevará adelante el gobernador Omar Perotti con su gobierno santafesino. Con lo cual, un día después de las declaraciones presidenciales, el pasado 14 de julio, se abrió una nueva instancia de conciliación obligatoria entre los directivos de la empresa y el gobierno de Santa Fe,
Fue la primera vez que las partes involucradas se vieron las caras. Con barbijo, pero se vieron las caras. Según advirtieron el gobierno santafesino, después de la conciliación obligatoria, el directorio de la empresa se comprometió en apoyar como opción la creación de un fideicomiso con los bienes de la empresa, donde la familia Vicentín no tendrá participación. El directorio de Vicentín está conformado por un grupo compuesto de 20 empresas privadas y como representantes del directorio se hicieron presentes Daniel Bullati, presidente de Vicentín, Roberto Vicentín, director titular primero, y Martín Colombo, director titular segundo. Por lo pronto, una semana después que los representantes de Santa Fe y Vicentín acordaran por primera vez avanzar con la creación de un fideicomiso, el gobernador Omar Perotti mantuvo una reunión virtual con el presidente Alberto Fernández, quien le dio el aval oficial para empezar con la ronda de reuniones con los principales acreedores, con el objetivo de crear un esquema de conducción alejado de la expropiación. Con el fideicomiso, el Estado Nacional podrá aportar fondos para reactivar la compañía y así permitir que los acreedores capitalicen parte de sus deudas. A partir de este esquema administrativo, buscarán seducir a inversores nacionales y extranjeros. A pesar de todo, el gobierno de Alberto Fernández saben que es primordial para los intereses del país plantar la bandera del Estado dentro del negocio granario. Pero también el presidente entiende que tienen que ir tranca, no a 120, porque si llega al Congreso puede ser que se tome una dinámica de 125. Alberto lo debe mirar a Dila mientras piensa que no es el momento para victorias pírricas. A continuación, escuchemos parte de las declaraciones del presidente Alberto Fernández. Yo no tengo ningún problema con las empresas extranjeras. Lo que digo es que la inteligencia nos recomienda que el Estado Nacional tenga una empresa de referencia en un mercado de esa naturaleza. Entonces, yo miro para atrás y digo, ¿en qué hice mal? Digo, bueno, no, yo me equivoqué con el tema de Vicentín, porque yo creí que la situación estaba mucho más asumida, la situación de crisis. Y que todos, cuando yo anunciara que el Estado iba a ayudar a recuperar a la empresa, iban a salir todos a festejar, porque estábamos recuperando una empresa importantísima en Argentina. Bueno, todos se pusieron, cuando no me pasó eso, nadie festejó, empezaron a acusarme de cosas horribles. Pero dije, bueno, ok, vamos a ver, esperen, si tenemos una solución mejor a la que yo propongo, tráiganmela. Sigo esperando. Sábado en la radio. Pasó a Valores. Como muchos otros primates, los lémures utilizan el acicalado entre ellos para establecer jerarquías y consolidar las relaciones. Esta pequeña familia de lémures marrones viven al norte de Madagascar, a unos 1000 kilómetros de distancia de nuestras familias de colas anilladas y sifacas. Al mediodía, y sobre las ramas de este tamarindo, llega la hora del aseo. A diferencia de otros primates, no apartan el pelo con las manos para limpiar los parásitos o restos de suciedad. Utilizan su lengua para lamer y también sus dientes a modo de peine con el que cepillan el pelaje de sus compañeros. En algunas especies de lémur, los machos con menos posibilidades de reproducción utilizan el acicalado y la atención extrema hacia las hembras para enamorarlas y conseguir pareja. El lemur de Madagascar dice, soy medio feo, pero si te limpio lindo, a la lemura, seguramente tengamos sexo apasionado y vivamos una vida feliz, que parece que se está complicando porque lo que nos va a contar Sofía Montesanto tiene que ver con estas especies, en este caso el primate el lemur, que está en un franco descenso en los últimos el 80% de los últimos 27 años. Quedan menos de 10.000 lemures en Madagascar y sobre todas estas cosas y el proceso industrial que daña el medio ambiente de la isla de Madagascar nos va a hablar Sofía Montesanto. ¿Es así, Sofía? Sí, el lemur es una de las víctimas de la producción de vainilla. Justo ahora en julio del 2020 hubo una actualización de la lista roja que la crea la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que clasifica en qué estado está
cada una de las especies. Y justamente el lemur fue clasificado que el 31% de todas las especies de lemures que hay en Madagascar están en peligro crítico de extinción. Es decir, están a un solo paso de la extinción, por el paso siguiente ya sería extinto la clasificación. Sin embargo, el 98% está amenazado. Y una de las principales amenazas es la pérdida de hábitat, que ahí es cuando se relaciona directamente con la producción de vainilla, porque Madagascar es el principal productor de vainilla del mundo. Se produce entre el 80 y el 85% en esta isla. Y lo que tiene esta vainilla es que es muy inestable en el sentido precio. En los últimos años pasó de costar $20 a $600 el kilo, y esto se debe a que Madagascar es uno de los países más vulnerables a los desastres naturales. Entonces, los desastres naturales obviamente perjudican la cosecha y hace que haya escasez. Y frente a esa escasez, el precio se dispara, porque ya de por sí la vainilla es un producto que es muy escaso y muy delicado en la producción. Para más o menos entender por qué es tan delicado, la vainilla, bueno, es un fruto de una orquídea que en Madagascar se planta porque las condiciones de clima son óptimas para este cultivo, pero en realidad es originaria de México. Entonces lo que sucede es que en Madagascar no está la abeja que se encarga de polinizar a la vainilla. Entonces la polinización en Madagascar es manual. El propio agricultor tiene que ir flor por flor, que una planta tiene alrededor de 100 flores, y tiene que ir a cada una para que la flor sea fecundada. Ya de por sí la planta tarda como 4 años en dar frutos, ese fruto después tiene que madurar, una vez que madura se tiene que secar, curar, y recién ahí es cuando toma ese color marrón, medio negro, que es cuando ya sí larga el olor y ya tiene el sabor a la vainilla. ¿Y el proceso por qué se rompe, Sofía? ¿Cómo por qué se rompe? Claro, porque se rompe y además termina afectando al lemur. ¿Qué es lo que sucede con que, evidentemente, esa fluctuación en el precio, la mano de obra? ¿Por qué el lemur termina afectado por el tema de los problemas que tiene la vainilla en Madagascar? El lemur termina afectado porque cada vez hay mayor demanda, entonces cada vez se dedica más territorio al cultivo de la vainilla. Entonces, por la pérdida de hábitat, es que el lemur empieza a estar en peligro de extinción. Y uno de los motivos por los que aumenta esta demanda, que termina en más deforestación y termina en el peligro del lemur, es que lo que yo antes te decía, lo que te va a sorprender, es que me imagino que todos de nosotros consumimos algo sabor vainilla en nuestra casa, pero seguramente no tenga vainilla, porque es tan escaso que lo que hacen es usar un extracto de laboratorio o la vainillín, como se conoce para las tortas y demás, que no tiene vainilla, porque al ser tan escaso empezaron a utilizarlo de otra manera, porque aparte si no el producto sería mucho más caro. Y las empresas lo que dijeron, muchas cadenas internacionales, fue: no vamos a usar más esto de laboratorio, vamos a usar vainilla natural en serio. Entonces ahí se disparó la demanda, aumentó el precio, aumenta la deforestación y otra vez toda la cadena que termina en el lemur en peligro. Sofi, muchísimas gracias, buen fin de semana, te mando un beso. Buen fin de para todos, beso grande. Bye bye. Quien está hablando con nosotros sobre los problemas en la isla que queda en el sur de África, en Madagascar, y el lemur y este proceso de corrimiento y de extinción del primate, era Sofía Montesanto con Madagascar, la vainilla y el lemur. ¿Está el segundo de la Argentina? ¡Sí! Si tu equipo hace un gol y tenés una hamburguesa en la mano, la mayonesa pasó a Valores. Hace mucho tiempo que estamos con esto. Ustedes lo saben. Así es, papá. Vuelve a la Premier el Leeds United, vuelve con su clásico, va a poder ganarle al Manchester United. El Manchester United va a enfrentarse al Leeds en septiembre, ya fecha confirmada, la tercera semana de septiembre, y Marcelo Bielsa firmó contrato para seguir, así que ayer lo firmó
va a seguir y vamos a hacer un especial de Paso a Valores que lo vamos a dividir en dos porque tenemos poco tiempo y la semana que viene nos vamos a dedicar bien a Bielsa, que se lo merece, y hoy contar la importancia del ascenso del Leeds, que hace 16 años que no jugaba en primera, entonces contar cuándo descendió y por qué fue tan importante esta Bielsa manía locura, y la semana que viene contamos de Bielsa porque se lo merece. Perfecto. Como decíamos, la última vez que el Leeds jugó en Premier, estamos hablando de un equipo histórico que se fundó en el 1919, porque antes era el Leeds, pero bajo otra directiva. En 1919, la gente de Yorkshire, me gusta mucho decir Yorkshire, todos juntos metieron unos billetes y dijeron, vamos a hacer el Leeds United, que sea nuestro club, y ahí nace este club como lo conocemos hoy, desde 1919 a la fecha, que en el 2003 jugó su última temporada, la 2003-2004, porque debían 80 millones de libras y no podían traer jugadores, no podían pagarle a la plantilla. Terminaron jugando esa temporada con muchos chicos menores y ese año dijeron, bueno, vamos a refundarnos, sacar las deudas y después volvemos. Nunca más lo lograron hasta que vino Bielsa. El Leeds terminó jugando en la tercera división. Yo no sabía que tan mal le había ido. Sí, en la E1. Terminó jugando en la 2008-2009, después asciende, pero nunca llegó a tener esta Bielsa manía, que sí, el año anterior quedó en las puertas con esa semifinal con el Derby County, perdiendo ahí por el playoff. Pero este año sí fue la locura. Quiero decirte un datito que me gusta mucho del Leeds, que no sé si lo sabías. Hoy el Leeds tiene la camiseta blanca histórica que todos vemos. Sí, lo sé. Pero decíselo a la audiencia. No siempre fue así, porque la camiseta original era una especie de Racing que era blanca con rayas francas celestes. ¿Qué pasa? En el año 1960, Don Revie, el manager deportivo del Leeds, el Grigol de Ferro. Sí. Exacto, dice, tenemos que tener una camiseta que nos identifique con la gloria, con los campeonatos, porque le estaba yendo muy mal al Leeds, y dijo, ¿de qué nos podemos copiar? Y está el Real Madrid de Di Stéfano, que gana todo. Camiseta blanca. La historia que hoy conocemos, porque es muy especial del Leeds y esa camiseta que es blanca y nada más, surge por decir, si el Real Madrid ganó todo, nosotros hagámoslo. Y bueno, un datito de color, como decía, el sábado que viene a hacer el especial de Bielsa, todas estas locuras, ya le pusieron calle, le hicieron canciones. Lo de Bielsa en el Leeds es un furor, y como decíamos, en septiembre hasta mayo va a ser la Premier League, la 2021, y Bielsa firmó y se va a enfrentar al Manchester United, y el Chelsea también es clásico del Chelsea, pero en menor medida. Es el Man United. Un Leeds que además fue choreado en esa década tan gloriosa de los 70 en el Parque de los Príncipes en la final de la Champions League de la Europa. Sí, no tenía el nombre de Champions League, pero era la Copa Europea. Le chorearon un penal y se terminó ganando el Bayern Múnich de Frank Beckenbauer. Nos estamos yendo un mensajito, Mica, de una amiga de este programa que le está pasando, como toda la gente que labura en cine, para que puedan ver una peli hoy a la tarde, la audiencia, y además cumplir con nuestra amiga Analia Sánchez. Exacto. Hoy en la tarde se va a estar proyectando a las 6 a través de Cinear la película Cortázar y Antín, Cartas Iluminadas, una película de Cynthia Rachmir. Y bueno, va a tener repeticiones mañana también a las 6 de la mañana y a las 12 del mediodía. Perfecto. Nos estamos yendo de este programa. Gracias Martín Choboscarol. Gracias Mica Galván en la producción. Florencia Santolini, Maricel Carrascosa, y hablando de política internacional, como siempre, Andrés Catalini, temas medioambientales para Sofía Montesanto, y temas de política social, Luciana Pérez Patiño. Quien les habla es Marcelo Aymar. Nos quedamos con el programa de Sebastián Domenech. Exacto. Y nosotros el sábado que viene a las 11 estaremos aquí haciendo otro programa de este nombre que lleva adelante. ¿Cómo se llama? Paso a Valores. Chau, le mando un beso. Buen fin de semana.